nuestra audiencia que nos sigue por las redes. Estamos iniciando un nuevo programa más. Ahorita ha pedido permiso, no tarda en llegar, así que estamos empezando este programa. Tenemos un invitado especial acá porque siempre se habla de coyuntura y de la problemática social. Tenemos un invitado especial aquí, compañero Jorge Mercado. Jorge, muy buenos días, bienvenido a nuestro programa, gracias por darse un poquito de su agenda y compartir con nosotros algunas opiniones que podemos vertir. Sí, Edison, un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación, saludos Carlos, y por supuesto un saludo cariñoso a la mala audiencia de este programa relativo tan importante. Arigibi, ¿no? Carlos, como siempre nos acompaña acá, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están, compañeros? Estamos acá para ver el tema de la luz eléctrica y las tarifas energéticas, ¿no? Aquí con el exministro de Energía Alternativa de Electricidad. Y también ha sido parlamentario, ¿no? Nos va a comentar un poco de su trayectoria técnica y política. Exactamente. Pasa que siempre la derecha, incluso si se puede decir, nos ha estigmatizado, ¿no? Con nuestra gente, con nuestros militantes, mucho peor con nuestras autoridades, con nuestros parlamentarios, ¿no? Han creado esa narrativa de que siempre tenemos gente inoperante, gente sin estudio y sin preparación, que por el dedazo más del jefe se llegaba a los cargos públicos, ¿no? Entonces, eso queremos, ¿no? Que la audiencia, independientemente de que aquí tenemos una autoridad que nos cuenta, ¿no? Donde estudió, donde hizo su estudio universitario, ¿no? Porque mucha gente lo veían a Jorge nomás como una autoridad, pero no sabía sus inicios, ¿no? Y su preparación, Jorge, ¿no? Queremos que eso, a ver, para empezar, nos comenten, ¿no? Bueno, gracias por la oportunidad. Me he venido de una familia muy humilde de Montevideo, de Portasaula. Mi madre era de Montevideo, mi padre de Portasaula. Tempranamente tuve que mudar a la ciudad cuando tenía 12 años. Aquí trabajamos de todo, bolsando harina, cargador, buscando zapatos, de motor de venta. Y como las condiciones no me daban para estudiar acá, funcionó una beca y me pude muy soviética a estudiar, tuve la oportunidad de formarme en lo que fue el primer estado socialista que intentó en realidad crear el socialismo. Me formé como ingeniero eléctrico, tengo una maestría en redes y sistemas electroenergéticos y posteriormente fui contratado por una petrolera, llegué a desarrollar el proceso de Cancún y en hora de libre me traje para acá porque quería aplicar algo de lo conocido y de la experiencia para que surja mi país. Por eso decidí devolverlo hace 27 años atrás, 28 años atrás. Tengo también una maestría en gestión y políticas clínicas en un convenio de la Universidad de Harvard y tengo una maestría, un doctorado, en lo que es regulación del sector eléctrico y transformación del sector eléctrico mundial. O sea que usted estuvo en Moscú o en otro. Yo estuve a 3.000 kilómetros de Moscú, en la ciudad de Tashkent, la ciudad más importante del Asia Central. Ahí estaban los centros energéticos de la Unión Soviética para las 5 repúblicas del Asia Central. Ahí me tocó estudiar. Recuerdo que me decían mis compañeros antiguos en Playa porque era un mundo diferente, eran musulmanes, habían sus propias tradiciones difíciles, ¿no? Pero bueno, consecuente con la orden que me habían dado que vaya a estudiar allí, me fui a estudiar allí y no me arrepiento, creo que fue una muy buena decisión. Orgánicamente usted estuvo firme, no estaba esperando alguna ayudita, ¿no? Para quedarse en Moscú, que era más cómodo, ¿no es cierto? Claro, era más cómodo porque la cultura diferente, ¿no? Por lo menos mucho más abierta. Más amigos también, compañeros ahí, en cambio a 3.000 kilómetros de Moscú era una distancia enorme, ¿no? Ya era más complicadito, ¿no? Así es. O sea que por la obligación y la necesidad de compenetrarse en el estudio usted aprendió ruso. Claro, tuve que estudiar ruso. En la universidad teníamos solamente 2 grupos. Uno que era el idioma natal de Uzbekistán, que es el uzbeco, y otro de ruso. O sea, tenías que leer. ¿Nos puede saludar a la audiencia en ruso? A ver, una salva. Естественно, уважаемые друзья, дамы и господа, очень приятно будет с вами здесь, на это интервью, и я буду очень рад, что вы побеседовали либо на испанском, на английском или на русском языке.
Exactamente, o sea que no es el currículo, porque el currículo cualquiera se lo inventa, ¿no es cierto? Pero un ex fiscal del distrito dijo que había sido un gran militante, ¿no? De la izquierda, y investigó, Remy, había sido puro blef nomás, ¿no? Inflado, ¿no? Todas esas cositas ocurren, ¿no? Sí, y eso es una semblanza de nuestras autoridades que hemos tenido, ¿no? También, ¿no? Hemos tenido gente capaz que ha estado a la altura de la circunstancia, ¿no? Usted fue viceministro primero, ¿no? Sí, el primer año de gestión del compañero Evo fui viceministro. Me propusieron que sea viceministro justamente por mi tecnicismo. Yo llevaba trabajando algo así como 10 años ya en el sector eléctrico boliviano, en la parte de la regulación del sector, que éramos los que fiscalizábamos, supervisábamos a las empresas eléctricas de todo el país. Exacto, y después ya fue ministro. Sí, según el mismo presidente dijo que fui uno de los viceministros más destacados, y por eso dos de los 46 viceministros de la primera gestión fuimos promovidos a ministros del segundo año. En ese caso me tocó a mí asumir el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, al cual pertenecía el Viceministerio de Electricidad y Energía Alternativa, en el cual aparentemente, según las palabras del presidente de entonces, yo había sido uno de los más destacados y por eso nos promovía. Y después ya fue presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, pasaron muchos años de eso, ¿no? Yo fui ministro el año 2007 y he sido diputado el año 2020. Pasaron 13 años hasta que yo llegué a ser diputado, ¿no? Volví al sector nuevamente, fui gerente general de Huaracachi, la principal empresa del sector eléctrico boliviano de entonces. Hice electrificación rural, di cátedra, me desempeñé en varios foros internacionales y después, claro, ya llegamos a la diputación el año 2020. Exactamente, ¿no? Y a ver, Carlos también, muy buenos días otra vez, y algunas consultas ya entrando en temática, ¿no? Ya hemos presentado todo el currículum de nuestro invitado y ya entrando en materia, ¿no? Sobre el tema energético, ¿no? Lo que nos toca, ¿no? Tocar ese temita por la razón de este encuentro. Carlos, algunas inquietudes ya de nuestro invitado para entrar ya en tema. Claro. Sí, yo tengo una consulta ya sobre la situación de la tarifa eléctrica, ¿no? Que ahora se está planteando normativa para modificar no solo el tema en sí, todo el energético, ¿no? Viene un paquete de leyes que ya en una previa reunión el presidente ha presentado qué leyes quiere cambiar. Incluso han presentado proyectos de ley de la ley de electricidad, que en el proceso anterior, en el gobierno del MAS, no se cambia la ley de electricidad, se usa la misma ley de GONI y se la parcha con una serie de decretos. Entonces, la estructura tarifaria queda de una forma regresiva, donde los usuarios domiciliarios, de categoría domiciliaria, pagan mayor precio que el industrial y que el comercial, y fija también una tarifa fija, no es una tarifa móvil, que según estudios que van haciendo cada 5 años las distribuidoras pueden ir haciendo variar sus costos y su tarifa final, ¿no? Pero la generación está fijada por el precio de generación termoeléctrica de ciclo combinado a gas. Entonces, en toda esta situación, ¿cómo ve el futuro de las tarifas energéticas, viendo cómo está planteándolo el gobierno y qué repercusión tiene en nuestra sociedad, en nuestros precios, ¿no? Permítanme antes hacer una pequeña introducción de cómo es el sector eléctrico, porque hace unos días escuché a un ministro que decía que en estos 20 años se ha descuartizado a ENDE, se ha descuartizado a yacimientos. Yo quiero decirles de que cuando el 2006, que fue cuando empezó el proceso de cambio, primero que nada, ENDE y Yacimiento eran empresas residuales, así se llamaban. ENDE residual, Yacimiento residual. ¿Qué es residuo? Es la sobra, es lo que te sobró. Es decir, lo que no pudieron regalar a precio de gallina muerta a las empresas transnacionales, quedaron como residuales. ENDE, por cierto, antes de la capitalización del 95, era una de las empresas ejemplos y modelos en América Latina
en lo que se refiere al sector eléctrico. El año 2000, a partir del 89 empieza todo el proceso de privatización en Bolivia y hacen unas matufias, vamos a decir matufias, para bajarle el precio real de Ende. La descuartizan en varias empresas y la subastan a precio de gallina muerta a las empresas transnacionales fundamentalmente. ¿Ya? Entonces, cuando en el 2006 nos hacemos cargo del gobierno, teníamos una Ende residual, en primer lugar. Segundo, excepto algunas cooperativas que existían, CRE como ellas, por ejemplo, la mayor parte de las empresas eran del capital transnacional. Las generadoras, todas eran privadas. Eran de ingleses, eran de norteamericanos, eran de chilenos, en fin. Uno prendía la luz y la tarifa esa, la plata que uno pagaba por prender la luz, por prender el aire, se iba a Inglaterra, se iba a Estados Unidos, se iba a Chile. Hubo un momento que había una empresa de los judíos, de los israelitas, y allá se iba nuestra plata. Primer tema. Segundo, es bueno aclararle también a la gente que la cobertura eléctrica era paupérrima. ¿Qué es paupérrima? Teníamos una cobertura del 57%, es decir, 33 hogares de cada 100 no tenían energía eléctrica. Otro tema que es bueno aclararle, el año 2006 teníamos grandes problemas porque todo el proceso de supuestamente capitalización y entrega a las empresas transnacionales no generó grandes inversiones en generación. Vinieron a llevarse nomás lo que había, a explotar lo que había y muy poca inversión, a tal extremo que estábamos a punto de traer un colapso energético, eléctrico. Ya empezaban los primeros blackouts que llamamos nosotros, y por eso es que al 2010 nos vimos obligados prácticamente a nacionalizar el sector eléctrico. Yo quería nacionalizarlo antes, pero recién en el 2010 nos dieron luz verde para que nacionalicemos. Si no nacionalizábamos, Bolivia iba a quedar en blackout, es decir, en una crisis eléctrica terrible con cortes casi todos los días, porque la potencia que teníamos era casi igual que la demanda. Y no había lo que se llama reserva fría y reserva caliente suficiente para garantizar que el sector funcione adecuadamente. Eso es bueno que la gente lo sepa. Así estaba el sector eléctrico. Bueno, se da la nacionalización. Guaracachi, la principal empresa de esa época, la más grande que está en Santa Cruz justamente, teníamos unas corridas de que el 2010, cuando nacionalizamos en mayo, a diciembre íbamos a tener 21 millones de déficit, es decir, de pérdida de Guaracachi. Guaracachi le debía plata a medio mundo. A lo único que no le debía plata, ¿sabe a quiénes eran? A los cachivacheros de la charca. Después le debía al Banco Económico, le debía al Banco de Crédito, le vendía al Banco Mercantil, le debía al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, perdón, y una serie de acreedores. Eran más de 20 las líneas de crédito que tenía. Y estaba a punto de quebrar. Y ya fue el proceso que recuperó, nacionalizó y le dio ya esa dinámica para tener independencia y soberanía energética. Exactamente. Gracias a la nacionalización evitamos que en ese momento los industriales, los comerciantes y por supuesto los domiciliarios se queden sin energía eléctrica. Yo recuerdo que vivía 83, 84 en Yapacaní y de pronto habían cortes. En pleno campeonato de fulbito de la noche y los cortes, ¿no? Claro. Era intempestivo, ¿no? Y siempre ya se iba, ¿no? Viendo esa falla, ¿no? Así es. Ahora, otro tema que la gente no sabe. Comunidades o ciudades intermedias como San Borja, por decir algo, como Guayaramerín, Cobija. En Cobija estaba Ender, el único lugar donde generaba y distribuía Ender todavía energía eléctrica. El único lugar, allá en el rincón de Bolivia la dejaron botada. En estos otros lugares había luz hasta las 11 de la noche. A las 11 de la noche, chau pescado, no había luz. Uno se enteraba que alguien murió porque duraba la luz toda la noche, porque los dolientes que tenían plata pagaban extra para que puedan generar energía eléctrica toda la noche, por cierto, con diésel subvencionado. Y le puedo hablar eso de San Ignacio de Velasco aquí, les puedo hablar de Camiri, les puedo hablar de muchas ciudades a nivel, por decir algo, ahí en, ¿cómo se llama? Me olvidé. San Matías también. San Matías también tenía problemas. Es más, a San Matías como gran cosa tuvimos que tramitarle que nos dé energía eléctrica a Brasil. Por ejemplo, para San Vicente de la Frontera, Las Petas, esos lugares de Brasil.
¿ya? Después, cuando nacionalizamos Guaracachi, creamos una planta justamente de generación nuestra boliviana, y ya Guaracachi, San Matías empezó a recibir mejor calidad de energía y también a una menor tarifa. En el sistema interconectado nacional, que es eso, donde están todos los departamentos conectados por cables de alta tensión, no estaba Albeni, no estaba Tarija. ¿Qué significaba eso? Que eran sistemas aislados y por lo tanto tenían muchos problemas con la energía eléctrica. Trinidad era con diésel, cada vez habían los cortes, carísima la energía eléctrica. Entonces se hizo toda una transformación, y esos que dicen que descuartizaron a Ende son unos mentirosos. Ende era residuo, tenía unas cacharras viejas que daban vergüenza montarse en ellas. Allí en Cobija la querían sacar a patadas a Ende porque tenía unos motorcitos a diésel que cada vez se desguañangaban, como decimos, y por supuesto la gente de Cobija quedaba sin energía eléctrica. Ese fue el sector que se heredó. Entregadas las empresas al mercado internacional a precio de gallina muerta, con tarifas que no eran accesibles al pueblo boliviano, con un 33% de hogares en la oscurana, alumbrándose con velas y con bosta de caballo, y solamente teníamos conectado en ese momento 6 departamentos al sistema interconectado nacional. ¿Cuál es la realidad hoy? Todos los departamentos, excepto Pando, que es tan lejano, está interconectado. Hay una sobreoferta de potencia, que también ya eso no es lo adecuado, desde mi óptica, pero vamos a que hay sobreoferta en vez de lo que había en ese momento, que no estábamos pudiendo cubrir la demanda. Y tenemos tarifas relativamente accesibles. Nos tocó luchar muchísimo para que las tarifas no suban, ¿ya? Ahora, la pregunta era, ¿qué pasa con este nuevo decreto que ha sacado el gobierno nacional? El 56, ¿no? 47 del 29 de junio, ¿no? Hace un decreto. ¿Qué impacto va a tener eso? Porque ya hay denuncias de que se está cobrando ya, ¿no? Una ¿Carlos? cosa antes como acotación a los antecedentes, ¿no? Igual se nacionaliza Ende Corani cuando estaba quebrada, porque la nacionalización en hidrocarburos se hace a través de obligar a las empresas para el Golden Share, ¿no? Para tener el control de más del 51%. En el caso de Corani, estaba quebrada cuando estaba privatizada, capitalizada, y hay una demanda que presentan, porque cuando ya se nacionaliza, agarra rentabilidad nuevamente, tiene inversiones, se expande San José, Misicuni, todo este complejo grande que es Corani, que es el corazón energético en sí de Bolivia, que tiene excedentes, ¿no?, en la zona central de producción en generación eléctrica. Y en el gobierno de Yanine, durante el 2020, presentan una demanda para devolverle 900 millones de dólares por daños y perjuicios cuando esa empresa había sido nacionalizada con más deudas que patrimonio. Entonces estaba quebrada por una quiebra técnica, pero se asume porque no se puede dejar construir una nueva represa porque no hay otro lugar donde hacerla. La represa no se hace así. Entonces, de las nacionalizaciones es una verdadera nacionalización lo que ocurre en este caso de Corani, a diferencia de toda la otra nacionalización supuesta de los hidrocarburos, que al final fue una renegociación de contratos, ¿no? Entonces, en el caso eléctrico fue nacionalización porque se tomó control efectivo no solamente de todas las acciones, sino también de la administración completa del sector eléctrico. Eso lo hicimos el 1 de mayo del 2010. Me tocó encabezar justamente la nacionalización en Santa Cruz en el caso de Guaracachi. Y efectivamente yo reitero de que la capitalización no rindió los frutos. Y ese es el modelo al cual quiere llevarnos ahora Rodrigo Paz. No es algo nuevo. Quiere salir del modelo social, productivo y comunitario y llevarnos al modelo neoliberal nuevamente. Ese modelo que hizo ascuas por todos lados y que en el sector eléctrico no funcionó para nada. Nos dejó, como les digo, empresas al borde de la quiebra, que antes eran totalmente rentables. Nos dejó el país en oscurana casi,
33% de gente sin energía eléctrica, y un sector, digamos, en las ciudades o el sistema interconectado nacional a punto de caer en colapso. Ese fue el resultado y ahí nos quieren llevar nuevamente. En base a ese análisis, con este último decreto de hace unos días, ¿qué análisis hace usted? ¿Eso se viene un impacto más severo en la economía de nuestros usuarios, nuestros compatriotas? Lo mínimo que debía hacer el gobierno después de que hemos tenido una crisis con la pandemia y una crisis de más de 50 días que hemos estado la gente sin trabajar, sin producir, era estabilidad más bien y que no suban las tarifas. Con el decreto 5647, ¿qué le está dando a las empresas? Lo bautizan como estabilidad. Eso no es estabilidad. Le está diciendo a las empresas, suban, pueden subir hasta un 5% mensual. ¿Qué significa eso? Que pueden subir hasta un 60% año. Y eso, otra cosa, es en términos reales, no nominales. Nominal es la plata que uno ve, ¿no? Y ahí le dice en términos reales. Es decir, además de la inflación acumulada que puede haber. Es decir, ¿cómo me explico? Cobrabas 10 pesos, en términos reales 10 pesos, yo te permito que en términos reales le pueda subir hasta 5% año. Si la inflación, por ejemplo, esos 10 pesos, la inflación sube al 20, ya son 12. Más lo que acumulado del término real implica que va a ser más del 60% lo que le está permitiendo que suban las empresas. Y ellos dicen, ya existía esto. Efectivamente, existían dos decretos, el 2302 y el 1301. Uno del 2003, que ahí se intentó estabilizar, y el 2012 con el decreto 1301. También se intentó estabilizar y se le permitió que podían subir hasta el 3% año. 3% año. Y aquí en ahora medio es mes. 5% mensual. Y además en términos reales. ¿Entiendes? Entonces esa inflación se la va a traspasar al usuario, pero además le va a traspasar hasta un 60% cada empresa de acuerdo a sus propios estudios y análisis que realice. Esa es la verdad de la milanesa. Otro tema que ellos han planteado ya hace rato es que se levante el precio de 1.70 que se tiene para las termoeléctricas. 1.70 el billar de BTUs, que viene desde hace muchos años. Yo me recuerdo que ya el 2000, si mal no recuerdo, se fijó esa tarifa. ¿Qué significa eso también? Que el precio del gas al subir para la generadora va a subir el precio de generación y también va a ser traspasado, por supuesto, al consumidor final. O sea, en vez de garantizarle a la gente que viene de una crisis, empresarios privados, todo el mundo que consume energía eléctrica y el domiciliario, por supuesto, más bien le están cargando más en época de crisis y permitiendo que las empresas le suban la tarifa desorbitantemente. La clásica, entonces, siempre el ajuste es para la gente de menos capacidad económica y siempre privilegiando a los sectores más poderosos económicamente. Lamentablemente, este gobierno se ha caracterizado por eso. Un gobierno, yo digo, de empresarios y gobernando para los empresarios, mientras le carga el costo de la crisis al pueblo trabajador, a la gente más humilde. Carlos, ¿querías contar algo? Sí, el tema, por ejemplo, de estos centros de data que están instalando, que el senador Leonardo Roca estuvo denunciando a través de Chaco Energies. Los ponen en predios que son del campo petrolero, dentro de la infraestructura, pero no está claro de si esa inversión es pública, es privada, la finalidad de que estos centros de datos tampoco está claro, y la normativa tampoco está clara, y el precio tampoco, la tarifa que se les va a cobrar, porque estos centros de datos consumen muchísima energía eléctrica y consumen agua, refrigeración. Entonces, ¿cómo ve esta situación de la instalación de los centros de datos dentro de estos campos petroleros? En realidad son centros de minería, son mineros que están creando bitcoins. Esa es la palabra correcta, lo que están haciendo estas personas. Y yo estoy de acuerdo en que estén, pero hay que transparentar los precios que le estás poniendo, los impuestos que le estás quitando y transparentar todo esto. Nosotros tenemos en Bolivia en este momento un excedente de oferta. Tenemos
La demanda debe estar ahorita en unos 1.800 megas la demanda máxima, y tenemos alrededor de 4.000 megas instalados. O sea, tenemos sobre oferta. Hay dos problemas ahí. Uno es que la mayor parte está a gas. No nos hicieron caso a nosotros cuando planteamos ya el 2006 que solamente pongamos, dijimos, 3 pequeñas centrales de 80 megas cada uno para salvar la situación que teníamos de problemas, de crisis prácticamente, y que después sea hidroeléctrica. Muchos se fueron a la termoeléctrica. Una de ellas la hizo mención a los ciclos combinados. Fui el primero que introdujo el ciclo combinado en Guaracachi, justamente cuando fui gerente. Ya pusimos el primer ciclo combinado en Bolivia. Pero vamos de vuelta. Estos centros de mineros, estos mineros de bitcoins, está bien que vengan, pero hay que cobrarle lo que corresponde y no hay que exonerarlo de todos los impuestos como aparentemente se ha denunciado. Yo creo que lo que falta ahí es transparencia. Dado que los predios son del Estado, dado que la energía es del pueblo boliviano, corresponde que se transparente y se vea a qué precio le están vendiendo y de qué privilegios están gozando esos mineros. ¿Qué papel desempeñaría Esbonco Maccoví como nuevo presidente del directorio? ¿Bajo qué circunstancias? ¿No? Ya la población dice, bueno, va por algún business, dice, ¿no? Llanamente, ¿no? De Vallehermoso. Ajá. En Cochabamba. Bueno, primero que nada, yo creo que el sector eléctrico boliviano es un tema muy serio, es mucho más delicado inclusive que el sector hidrocarburífero. Les voy a comentar por qué. El gas, el petróleo, la gasolina, uno puede almacenarla. Uno puede comprar y tenerla ahí guardada. La energía eléctrica no se guarda. Se genera exactamente la cantidad que la demanda está pidiendo en este momento. Uh-huh. Si no generas exactamente la misma cantidad, obviamente disminuyendo las pérdidas que hay normales en transmisión y distribución, que son normales, vas a tener problemas de voltaje o vas a tener problemas de frecuencia. O sea, es tan delicado que tiene que haber ese equilibrio preciso. No se puede guardar. Por eso digo que es mucho más delicado el tema eléctrico y por lo tanto debería haber gente que sepa del tema. Yo puedo tener simpatías o antipatías con Esbonco, pero que yo sepa no tiene la más perra idea, perdón la expresión, de qué es generación, qué es distribución o qué es una megawatt y qué es un megabyte, para decir algo nada más, ¿no? O sea, con todo el respeto, zapatero tu zapato. Dijo Rodrigo que iba a poner gente especialista y lamentablemente en todas partes, empezando desde la economía, está poniendo gente incapaz. Creo que forma parte eso de los acuerdos políticos más que de la buena voluntad de hacer gestión. O es que nuevamente están queriendo crear la imaginación popular de que las empresas públicas no funcionan y quieren nuevamente regalarlas. ¿Qué fue lo que regalaron el año 95? Fue la acumulación, fue el ahorro que tuvimos los bolivianos en cerca de 170 años de vida. Logramos acumular un capital que se reflejaba en las empresas públicas. La regalaron. El 2010, a partir del 2005 empezamos a recuperarla y hoy tenemos un paquete de empresas que tienen un valor impresionante. Ahí está, cuando muchos me dicen, ¿dónde está la plata? Bueno, está en muchos lugares, está en las obras, está en las carreteras y está en las empresas que hemos recuperado y que son patrimonio de los bolivianos. Es un ahorro que se ha creado en estos 20 años y que algunas veces veo la intencionalidad de nuevamente regalarla. Por eso ponen gente incapaz a que las haga quebrar. Por eso todos los días están diciendo no funcionan, para justificar nuevamente que los amiguitos, como lo hicieron en los años 90, se apropien de las empresas y los que no les dé el cuero para apropiarse, la entregan al capital internacional y ellos se convierten en sus empleados y con eso están felices. O sea que el ciclo, siempre vuelve ese ciclo vicioso, ¿no? De que la izquierda trabaja duro, capitaliza, mejora nuestras empresas públicas y viene... Y a veces la gente tiene mala memoria, pues, ¿no? Los jóvenes se olvidan, ¿no? De esa lucha que hubo, de la recuperación de las empresas. Y vuelve ese ciclo, ¿no? De que a veces votamos por nuestros verdugos, a veces el canvas, ya que hablamos de acá, extraña el chicote, creo, ¿no? Y en base a esa experiencia, otra vez tenemos que recuperar. Es que la derecha no tiene agenda propia. La derecha siempre recurre a la vieja fórmula del consenso de Washington, de básicamente privatizar todo lo que son los beneficios
y socializar todo lo que son pérdidas. Entonces, esa es lo que están pretendiendo hacer ahora, ¿no? Es repetir la vieja historia. Incluso ahora el FMI tratan de plantearlo como si fuera, no, ahora sí ya no es malo, ahora ya no te va a pedir la devaluación, pero ya les pidió, ya la hizo la devaluación, y además que las condiciones que le ha dado los créditos a Ecuador y Argentina son las mismas que en los 90. Entonces, ¿por qué se puede esperar o sospechar que vaya a ser distinto en Bolivia si no está siendo distinto en los demás países donde está actuando el FMI a través de su endeudamiento? Ya hablando del consenso de Washington, que es lo que da origen al neoliberalismo, justamente pensadores como Sachs, como Rodrik y otros, ya hace 20 años atrás, 15 años atrás, planteaban la pregunta, después del neoliberalismo, ¿qué? Y resulta que no han encontrado una respuesta. Y más bien, Rodrigo Paz viene a ejecutar las viejas recetas del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué son las viejas recetas del Fondo Monetario Internacional? Privatizar, reducir gastos del Estado, achicar el Estado, flexibilización laboral, y todo eso repercute en ¿quién? En las grandes mayorías nacionales. Y decía aquí, extrañan el chicote. Hace unos días le decía yo justamente a alguien eso, le decía, le encanta juntarse al chicote con el lomo. Y hay muchos casos en eso. Ayer yo hace unos días andaba con un taxista y le decía, ¿cómo ve la situación? Mal, me decía, pero estamos mejor que hace 20 años atrás, que los masistas estuvieron ahí. Yo le hacía esta pregunta sencilla al chofer. ¿El vehículo es de usted? Sí, me decía. ¿Cuánto le costó? Ah, no, lo compré en esa época en $8,000. Qué bueno. ¿Y cuánto costaría ese vehículo si tiene que reponerlo ahora? Se le frega y tiene que reponerlo. Ah, me cuesta ya como $14,000. Allá le dice, ¿y el mantenimiento hace 2 años le costaba más o menos? No, pues mucho menos. ¿Y la gasolina le costaba más o menos? Mucho menos. ¿Y cómo es que está mejor usted ahora? Fíjense cómo es la retórica. Nos venden por los memes, nos venden por los medios de comunicación, que 20 años fue un desastre y que hoy está mejor y la gente lo cree. ¿Por qué? Porque nos han embrutecido, porque les gusta tenernos así ignorantes y hacernos creer memes y no reflexionamos y analizamos la realidad. Yo les puedo asegurar que el sector eléctrico boliviano hoy es de lejos, mucho mejor de lo que era el año 2005 cuando lo heredamos. Yo les puedo asegurar que el pueblo boliviano, hasta el año pasado por lo menos, vivía de lejos mejor de lo que vivía hace 20 años. Y que lamentablemente, si siguen aplicando las políticas que está aplicando Rodrigo Paz por mandato del Fondo Monetario del Banco Mundial, el pueblo boliviano cada día va a ir empobreciéndose más. Y hablando de pobreza, solamente le dejo estos datos porque ya, como les prometí, tengo cita médica, no he estado en estas actividades porque estoy recuperando la familia, la salud y otras cosas. Algunas cifras sencillitas. El año 2005, la esperanza de vida en Bolivia era de 64 años. El 2025, 20 años de gobierno del proceso de cambio, exceptuando el desastre y el INEAñez, eran 74 años. 10 años más vivimos los bolivianos. Y eso son políticas públicas. El año 2005 teníamos 1.098 kilómetros de carreteras pavimentadas. Le digo, yo fui ministro de Obras Públicas y me tocó planificar cuál iba a ser el desarrollo de nuestras carreteras. Hasta el año pasado teníamos más de 6.000 kilómetros de carreteras pavimentadas. Y le voy a dar carreteras aquí en Chiquitingo para que ustedes se ubiquen. Doble vía Cotoca, nos las prometían cada vez y nunca la hacían. Yo cuando fui ministro fue el primer decreto que saqué para que se haga la doble vía Cotoca porque era solamente una vía. Bueno, y también si no en Paila también por ahí la hacían... Me hacían ayo. Ahí está la carretera, por ejemplo, de Bataral Valle Grande. 50, 60 años que la querían y no se la hacían, se la hicimos. La doble vía, la bioceánica al Brasil, verdad también, hay que ser honesto, ya se habían tramitado algunos de los créditos, pero ¿quién la hizo? El gobierno del proceso de cambio. ¿Quién hizo la carretera San José, San Ignacio, Río Uruguayito, San Ignacio? Nosotros lo hicimos. La doble vía Santa Cruz, Cochabamba, con luces y sombras, hay tramos que faltan, pero ahí está. Y así les puedo dar, si quieren, nombres de cada una de las carreteras que se han hecho en carretera. En energía eléctrica, ya les dije, eran 33 hogares de cada 100 sin luz. Yo lancé el programa de
se llama Electricidad para Vivir con Dignidad, para que el año 2025 cada hogar tenga luz eléctrica. Esa fue mi meta el 2005 cuando fui de 2006, cuando fui de viceministro. Dije que cada hogar tenga energía eléctrica y hay una tarifa para los pobres. Sacamos la tarifa de dignidad al mes de ser viceministro y sigue vigente hasta ahorita. Y también hicimos el programa Electricidad para Vivir con Dignidad. Hace 2 años estábamos en el 95% de cobertura, en 2025 no se había cumplido mi meta, pero habíamos avanzado muchísimo y desde el Parlamento le dimos todavía 350 millones de dólares para que alcancemos el 100% de electrificación. Rosita. Son cifras. Rosita. ¿Ya? ¿Cuál es el atraso de Rosita? Rosita yo creo que ha sido la mezquindad de un asambleísta vallegrandino que ni su nombre vale la pena mencionarlo aquí, ¿ya? Que se opuso tenazmente, era de demócrata, a que se haga Rosita. Rosita era un proyecto que venía ya desde los años, del plan Bohan todavía, los años 70, que daba regulación al Río Grande para que no haya los desastres que tenemos cada vez que se llena el Río Grande, que era riego también para que tengamos cerca de 200.000 hectáreas productivas con riego, y era energía eléctrica barata. Yo fui a Rosita, he sido un impulsor de Rosita. Me acuerdo que un viejo ingeniero Velarde lo llevé hasta Rosita, ahí donde se iba a implantar la presa, y lloró el hombre, lloró, debe estar escuchándome, ojalá que siga vivo, era bastante viejito ya, y me dijo: Jorge, ahora que te veo a vos haciendo esto, creo que al fin mi sueño se va a cumplir. ¿Quién se opuso? Se firmaron los contratos y todo, y hubo un grupo de demócratas, solamente porque era el gobierno nacional, bajo el pretexto de temas medioambientales y eso, frenaron este proyecto. Y los problemas medioambientales, yo le decía lo siguiente: ahorita que estamos hablando, ya estamos contaminando el medio ambiente. Cuando agarramos y llamamos por teléfono, hay campos electromagnéticos que contaminan el medio ambiente. Cuando vemos la tele, ya estamos contaminando el medio ambiente. Rosita debió hacerse y tuviéramos ahorita energía abundante para exportar, inclusive no solamente para el mercado interno, y tuviéramos regulado nuestro Río Grande y produciendo más. Pero por intereses políticos, lo frenaron el proyecto. O sea, Claro, por darle Rosita, palestra al gobierno. Rosita es un complejo de embalses, que son como 16 embalses, ¿no? Que va hasta Chuquisaca, Potosí, Cochabamba, incluye. No es solo aquí el primer embalse grande, es acá a 25 kilómetros, ¿no? de Abapó, por la desembocadura del río Rositas hacia el Río Grande. Pero también el potencial mineralógico, el potencial de agua y el potencial de energía que se acumula ahí, brindaba pues todas las condiciones para instalación industrial grande en el tema de refinación, en el tema de estos materiales estratégicos, el desarrollo mineralógico, el desarrollo de hidrometalurgia, pirometalurgia. Entonces, son estos intereses extranjeros quienes han financiado toda esa movilización que también se dio con el Bala y el Chepete, y también se da con Domooso en Tariquía. Son las mismas organizaciones que al final trabajan para Open Society. Todos estos financiamientos oscuros que reciben, todos esos viajes que hacen los supuestos portavoces de las comunidades que son electos por nadie. Entonces, es todo un mecanismo internacional para impedir el desarrollo local. Y eso se refleja, ¿no? en la coyuntura. Efectivamente. Ahora, tiene razón eso, porque este tema es tan apasionante y tan importante para el país, que fíjense que cuando yo fui viceministro, justamente planteé que hagamos Rosita, que hagamos la binacional de Cachuela Esperanza, Sí. que hagamos el Chapete. Estuve en los 3 lugares por si acaso. Hicimos foros de desarrollo tanto en Rurrenabaque como en Guayaraberín, y la gente del lugar, con las autoridades originarias y oficiales de esos departamentos, dieron luz verde para que se haga. Pero después hubieron 2 cosas que digo yo. Uno es estos intereses foráneos que lo que usted habla, y esta propaganda en contra de las hidroeléctricas. Yo me acuerdo que alguna de esas fundaciones me llamó enemigo del medio ambiente porque yo empujaba que se hagan las grandes represas, y sigo pensando que deben hacerse. Pero también faltó voluntad política del gobierno. Hay que reconocer autocríticamente errores que se cometieron.
Yo creo que le faltó bolas a Evo, perdón que lo diga en estos términos, para hacer esas mega represas. Y también creo que habría que investigar por qué se hicieron tantas termoeléctricas. Sí. La termoeléctrica, en un año la montas y en un año tenés caja. La hidroeléctrica tiene que ser unos 7 años para montarla y no te da caja inmediatamente. Quizá. Perdón que lo diga en esos términos, pero es mi sospecha. Sí. Y aquí públicamente yo pido que se haga una auditoría y se investigue por qué se le dio tanta importancia a la termoeléctrica y no a la hidroeléctrica. La hidroeléctrica vos agarrás, haces tu inversión y te da 40, 50 años gratis la energía ya. ¿Por qué? Porque el agua va gratis. La termoeléctrica, quemando gas. ¿Cuánto hemos quemado de gas en estos años por haber mucho privilegiado, digamos, ¿no? La termoeléctrica, más allá de que se introdujeron los ciclos combinados, que fue una gran cosa, pero igual la termoeléctrica se ha estado quemando gas a 1.30 cuando podíamos venderlo a 10. Son errores. Otra cosa, por ejemplo, que a mí me duele, era que yo soñaba con que exportemos energía eléctrica. Y no exportábamos una línea de juguetes, se ha hecho allá a la Argentina con 120 megas, cuando en el 2006 nosotros propusimos que montemos por lo menos en una etapa 3.000, en otra etapa otros 3.000 megas, 6.000 megas para exportación, en vez de los 120 que se hicieron. Y esos 6.000 megas estuvieran en este momento compensando la pérdida por la venta de gas. Es decir, hubiéramos creado otra fuente de creación de excedentes. Por eso lo plasmamos nosotros en el Plan de Desarrollo 2006-2010, plasmamos que electricidad debía ser uno de los creadores de excedentes. Eso tampoco se cumplió, porque aquí no solamente es ver lo bueno y lo bonito, ¿no? También hay que ver lo malo. Dos cosas creo que fueron malas. Una, no se hicieron las hidroeléctricas, mucho énfasis en la termo, y dos, el tema de que no se exportó energía eléctrica finalmente, como se lo planteó oportunamente. Exactamente, ¿no? Para eso son estos programas, ¿no? Que la población entienda, Jorge, ¿no? Se le hable así llanamente y que se dé cuenta, ¿no? 100, 200 que miren y crear conciencia, ¿no? Es la lucha de siempre, ¿no? Con estos nuevos tiempos de las narrativas, de los memes, ¿no? La gente está confundida, ¿no? Está ahí creída, ¿no? En todo estas matrices de opinión que siempre tratan de fenestrar los movimientos populares, ¿no? Para eso son estos programas, ¿no? Te agradecemos. Cantamos en este día tan especial, con las palmitas arriba, haciendo palmas, como puede ser la capitalización. Mi fuerte es el tema eléctrico y el tema hidrocarburífero. Por lo tanto, puedo hablar de otros temas también, por supuesto, pero encantadísimo, es lo que me apasiona, todo el tema energético, incluyendo litio, porque también es energía, ¿no? Entonces, cuando gusten, hoy lamentablemente yo tengo que dejarlos, les comenté que tengo una cita médica muy importante, pero ya vamos a estar mejor y cuenten conmigo cuando sea necesario. Aprovecho ante el público para felicitar a mi viejo amigo y compañero Edison. Dice que está cumpliendo 65 años. ¿Cuántos es? Algo por ahí. 66, dice, ¿no? Que soplen la vela, ¿no? Bueno, que demuestre pues, que sopla todavía. Gracias, Jorge. No es una taza de leche. Hemos tenido diferencias, ¿no es cierto? Por supuesto. Coyuntural, pero ¿qué nos une? Pues no, siempre el bien mayor, ¿no? Pero claro, sí, eso es lo lindo. Mire, 5 dedos en mi mano y los 5 son diferentes, pero son parte de una sola mano, y cuando se juntan esos 5 dedos son un puño fuertísimo. Bueno, gracias por los parabienes. Vamos a soplar la velita. Que sople. En tu despedida, Carlos, en tu despedida. Muchas gracias al invitado por toda la exposición, ha quedado muy claro el tema, y claro que sí, sería muy interesante seguir ahondando sobre estos temas energéticos, y ya que menciona el tema del litio, sería muy interesante para una próxima visita, y bueno, felicidades a Tutú por sus 66 y gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, ¿no? Ya en el otro programa ya Huguito siempre toma el mando de la conducción, nosotros somos co-conductores acá, ¿no? Esperemos de que esos insumos que se le ha dado con nuestro invitado a la gente trate siempre de tener esa conciencia, ¿no? Gracias. No, yo soy agradecido al pueblo boliviano que nos escucha, a ustedes, y decir solamente, hagamos todo, luchemos porque no privaticen nuestras empresas, que sean eficientes, sí, pero no que se las entregue al capital privado transnacional y tampoco al nacional. Y sobre las tarifas eléctricas, estemos atentos,
y yo creo que el pueblo boliviano tiene que movilizarse si es que hay subidas bruscas de este importantísimo servicio público. Muchas gracias. Arivivi siempre con ustedes, ¿no? Hasta la próxima. Muy buenos días.